Durante 3 años, viví una vida pobre pero feliz junto a mi novio Alfa, creyendo que el amor bastaba. Pero todo fue una prueba cruel, él venía de una familia adinerada y solo quería ver si lo amaría sin dinero. Cuando me diagnosticaron cáncer en etapa terminal, él cayó en la desesperación, lleno de arrepentimiento. Este vídeo es una creación original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul, Pasiones BL, que lo disfrutes. Mi novio Ethan y yo llevábamos 3 años juntos, viviendo una vida pobre pero feliz. Cuando el médico me dijo que mi enfermedad había avanzado demasiado para ser tratada, tomé la difícil decisión de dejar el tratamiento. No quería que Ethan cargara con el peso de mi cáncer. Solo quería pasar mis últimos días a su lado. Pero el día que regresé del hospital, lo vi en una tienda de lujo gastando una fortuna en otro hombre. Solo cuando decidí dejarlo, confesó entre lágrimas que había estado fingiendo ser pobre, solo para probar si mi amor era real. Solté una risa amarga. Algunas personas nacen ricas y no tienen que ocultarlo, pero como yo era pobre y común, él sentía la necesidad de poner a prueba mi sinceridad. Hablando claro, pensaba que no era digno de él, así que me sometió a una serie de pruebas. El médico me había dicho que tenía cáncer gástrico en etapa terminal. Porque había postergado el tratamiento tanto tiempo, ya no tenía cura. Me quedaban solo 6 meses de vida. La verdad, cuando supe que estaba enfermo, dudé si debía tratarme. Pero después de pensar en lo que Ethan y yo ganábamos, decidí rendirme. No quería ser una carga para él, ni arrastrar hacia abajo a nuestra pequeña familia. Solo quería estar con él el poco tiempo que me quedaba. Después de salir del closet, nuestras familias nos dieron la espalda. Sin ayuda de nuestros padres, Ethan y yo apenas sobrevivíamos con sueldos de 3 o 4 mil al mes en esta ciudad tan cara. Era difícil, pero estábamos contentos. Ahorrábamos cada centavo, soñando con construir un futuro mejor el uno para el otro. Pensar en eso me sacó una pequeña sonrisa. El hospital quedaba a un par de millas de casa. Para ahorrar el pasaje del autobús, decidí regresar caminando. Mientras pasaba por el distrito comercial principal, vi a una figura que se parecía mucho a Ethan. Excepto que esa persona llevaba un traje hecho a medida y desprendía un aire de riqueza. Lo seguí hasta una boutique de lujo, y lo confirmé, era mi Ethan. Estaba de rodillas, poniéndole un zapato a un joven apuesto. El chico le despeinó el cabello juguetonamente y frunció los labios como un niño mimado. Entonces Ethan le pidió al personal que empacara todos los artículos nuevos de la temporada. El dependiente dijo el precio, más de $10.000. Me quedé mirando a Ethan, grabando cada detalle, el lunar detrás de su oreja, sus rasgos, su altura. Todo me decía que ese era mi novio. De pronto, un dolor agudo me retorció el estómago y me picaron los ojos. Una sensación indescriptible me invadió. Me sentí patético y ridículo. Miserable y absurdo, todo a la vez. ¿Qué podía hacer? ¿Correr hacia él y preguntarle por qué fingía ser pobre? ¿Por qué podía gastar decenas de miles de dólares en hacer feliz a otro, mientras yo contaba cada centavo por él, incluso al punto de no tratar mi cáncer? Una oleada de vergüenza e inferioridad me cubrió por completo. Si decía algo, solo parecería que yo quería su dinero. No dije nada. Me di la vuelta, gasté $2 y tomé el autobús de regreso a casa. Hoy era mi cumpleaños, y mi gran regalo para mí mismo fue comprar una libra de camarones. Después de descubrir la verdad, lo único que pude hacer fue gastar patéticamente esos $2 en el pasaje a casa. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero incluso cuando mis emociones buscaban salir, mi primer pensamiento fue que no podía detenerme. Tenía que apurarme en preparar los camarones antes de que se echaran a perder. Sería un desperdicio. La diferencia entre las personas puede ser como del cielo a la tierra. Ethan y yo nunca estuvimos en la misma liga. De repente, unos brazos cálidos me rodearon por detrás. Ethan apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Qué pasa, amor? Me sequé las lágrimas rápidamente. Nada. Solo me salpicó algo al preparar la comida. Ethan sacó una caja de regalo de detrás de su espalda. Feliz cumpleaños, cariño. Dentro había un frasco de colonia. Supe de inmediato que era el regalo gratuito que daban en la tienda por compras. La misma tienda donde él acababa de gastar una fortuna en el otro chico. Fingí una sonrisa. Te dije que no hacía falta comprar cosas inútiles como esta.
Con ese dinero, podríamos haber hecho 2 comidas. Ethan pareció algo decepcionado. Al darme cuenta de lo que acababa de decir, me contuve de decir algo más. Siempre era así. Pensaba que las sorpresas románticas que Ethan planeaba eran un desperdicio de dinero. Siempre decía algo que arruinaba el momento. No tuve una infancia feliz y me acostumbré a la pobreza desde pequeño. Así que, incluso después de mudarme y poder comer bien, seguía arrastrando esos hábitos de la niñez. No puedes cambiar cómo te moldea tu entorno. Para mí, nuestro amor era algo que debía proteger con todo lo que tenía. Pero para él, era solo un juego. Un niño rico divirtiéndose con un plebeyo como yo, probablemente se haya reído de mis maneras baratas y patéticas cientos de veces a mis espaldas. De repente, me sentí tan cansado de todo. Ya no quería seguir jugando su juego. Deberíamos terminar. Después de eso, entramos en una guerra fría. El ambiente en casa se volvió increíblemente tenso. El pequeño apartamento que antes era cálido ahora parecía una prisión helada. Pensándolo bien, parecía que cada vez que Ethan y yo peleábamos, él nunca intentaba arreglar las cosas. A veces, ni siquiera notaba que yo estaba molesto. Tenía que superarlo yo solo y luego volver corriendo a él. Otras veces, sí sabía que estaba enojado, pero no hacía nada al respecto. Yo intentaba mantenerme firme, diciéndome que esta vez no cedería primero. Pero nunca podía evitar querer compartir cosas con él, ni dejar de extrañarlo. Solo verlo hacía que mi determinación se desmoronara. Así que siempre era yo quien cedía primero. Pero esta vez, no. Me lo prometí en silencio, dejaría de ser yo quien iniciara las conversaciones con Ethan. Siempre evitaba su mirada. Vivíamos bajo el mismo techo, pero nos sentíamos a kilómetros de distancia. Cada día, al volver del trabajo, me apresuraba a encerrarme en mi habitación para no cruzarme con él. Ethan solía quedarse solo en la sala, fumando. Su rostro lucía especialmente demacrado bajo la neblina del humo. A veces no podía evitar pensar que tal vez Ethan seguía conmigo porque yo era fácil de manejar, porque no daba problemas. Quizás estaba cansado de la comida elegante y solo quería algo sencillo por un tiempo. Pero ahora que yo le daba la espalda, ¿cuánto más podría soportar a alguien como él? ¿Un niño rico acostumbrado a lo mejor? Me torturaba pensando que quizás ya estaba al borde del colapso, y que pronto, lo nuestro terminaría para siempre. Los días pasaban sin ninguna señal de mejora entre nosotros. Mi corazón se volvía más frío, preguntándose cuánto tiempo más podría aguantar así. Una noche, Ethan llamó a la puerta de mi habitación. El corazón me dio un vuelco. El día había llegado, pensé. Sé que no estás dormido. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba baja y ronca. No respondí. Solo apreté más la manta contra mi cuerpo, mientras las lágrimas empapaban mi almohada. Ethan se quedó mucho tiempo frente a la puerta, tanto, que no sé en qué momento me quedé dormido. Pero en algún instante entró. Me abrazó por la espalda, igual que en tantas noches anteriores, y me besó suavemente el cuello. Sentí una gota fría resbalar por mi piel. Era una lágrima de Ethan. Su lágrima fue como un disparador. Y las mías comenzaron a salir en torrente. Debo admitirlo, soy un cobarde. Había entregado todo mi amor, toda mi energía vital, a Ethan. Y no tenía el valor de dejarlo. Era simplemente demasiado doloroso. Tal vez así debía ser, pensé. Por mucho que lo intentara, no lograba encontrar el coraje para alejarme de él. El dolor era tan intenso que sentía que el corazón no podía respirar, como si hubiese perdido las ganas de seguir viviendo. Incluso si era como beber veneno para calmar la sed, tal vez al menos haría que el poco tiempo que me quedaba fuera menos insoportable. Después de esa noche, hicimos las paces. Pero sabía que una vez que ciertas cosas cambian, ya no hay vuelta atrás. Intenté con todas mis fuerzas ignorar el abismo entre Ethan y yo. Esperaba su regreso del trabajo como antes. No, debería decir, esperaba a que terminara su vida de alta sociedad, se pusiera su ropa sencilla, y regresara al juego que estaba jugando conmigo. Seguía cocinando para él como de costumbre, forzando una sonrisa en mi rostro. Ethan también había notado la extraña distancia entre nosotros desde mi cumpleaños. Finalmente, ya no pudo más. Leo, ¿cuánto tiempo más vas a seguir así?
Querías romper conmigo en tu cumpleaños, y desde entonces andas con esa cara amarga, todo incómodo conmigo. ¿Es por ese labial que no te compré? El que tenías en el álbum de fotos de tu celular. Mi rostro se puso pálido. Después de verlos ese día en el centro comercial, estuve buscando en línea cuánto costaban esos zapatos. No sabía nada de marcas caras. Solo quería saber cuánto había gastado Ethan en ese chico. No dejaba de compararme con él. Por un momento, no supe qué decir. Me sentí como un ermitaño que había olvidado cómo hablar después de tanto tiempo en silencio. Abrí la boca, pero al final, no salió nada. Serví la sopa en la mesa y seguí sirviendo la comida. Él pareció perder la paciencia, y salió de casa dando un portazo. Después lo llamé muchas veces. Pero nunca respondió. Antes, si Ethan no respondía a mi primera llamada, yo no volvía a marcar. Temía molestarlo o hacer que se enfadara. Pero ahora era como una ex desesperada, esperando una llamada de un esposo que ya ha pasado página. Marcaba su número una y otra vez, esperando que finalmente perdiera la paciencia y me dijera que todo había terminado. Esperaba una sentencia de muerte, solo para ya no seguir siendo torturado por 1000 cortes. Nunca recibí una llamada de vuelta de Ethan. Pero sí recibí una, de mi hermanastro, Simon. Mi padre y mi madrastra habían muerto en un accidente automovilístico. Ahora, el único que quedaba en casa era Simon, que aún estaba en la secundaria. Simon era hijo de mi madrastra. No compartíamos sangre. Y yo nunca sentí cariño por él, solo resentimiento. La llegada de él y de su madre había destruido mi vida. Regresé para el funeral. Mi padre le dejó la casa a Simon. Yo, su hijo biológico, no recibí nada. Pero aún así, se esperaba que yo asumiera la deuda del accidente. Siempre pensé que si lograba escapar de esa casa, podría librarme de todo ese desastre para siempre. Fue Ethan quien me dio el valor para dejar a mi familia tóxica. Por eso, aunque la vida era difícil, pedí un préstamo para comprar una casa, queriendo construir un hogar junto a él. Ethan me había dicho que no tuviera miedo, que estaría a mi lado desde entonces, que no tendría que enfrentar nunca más a mi familia ni a mis malos recuerdos. Pero la realidad me dio una bofetada. Porque compartía la misma sangre que ese hombre, nunca podría escapar del todo de ese lugar. Sentí que me ahogaba. Las voces de mis familiares me tragaban entero. De repente, alguien me tomó de la mano. Era Simon. Mis parientes lo empujaron hacia mí, con sonrisas falsas pegadas al rostro, diciéndome que tenía que cuidar de mí. ¿Hermanito? Eran los mismos familiares que me habían llamado asqueroso por ser gay. Ahora, aterrados de que la responsabilidad de criar a Simon recayera sobre ellos, sonreían hipócritamente y me elogiaban por ser tan responsable, empujándolo hacia mí. Aparté a Simon con fuerza. Él no es mi hermano. No tengo nada que ver con esta familia. Su padre le dejó la casa, así que él debe hacerse cargo de esta deuda. No es asunto mío. Aunque dije eso, en el fondo sabía que llevaba la sangre de ese hombre. No podía escapar del todo. Al oír mis palabras, una mujer de aspecto desesperado salió de entre la multitud y comenzó a gritar y golpearme. Por lo que decía, entendí que era una de las víctimas del accidente de tráfico. Su esposo había muerto y su hijo estaba en el hospital, esperando el dinero de la indemnización para sobrevivir. Pensé en hacer que Simon vendiera la casa para pagar la deuda, y si no era suficiente, que fuera su problema. Pero ya no podía hacerlo. Esa mujer era una madre esperando dinero para salvarle la vida a su hijo. Simon, entre lágrimas, la apartó, poniéndose frente a mí para protegerme. Yo lo empujé otra vez. No finjas ser amable. No voy a criarte. Pero el chico no retrocedió ni pareció avergonzado por mi actitud. Estaba lleno de culpa. Lo siento, hermano. No sabía que papá dejaría la casa a mi nombre. No lo culpes. Mamá y él tuvieron el accidente porque iban a verte, por tu cumpleaños. Papá, de verdad te quería. En ese instante, sentí que me hundía en un abismo helado. No entendía nada. Habían usado las palabras más crueles del mundo para echarme de esa familia. Y ahora me apuñalaban con cuchillas emocionales, haciéndome imposible desentenderme de la deuda sin sentirme un monstruo. Incluso empecé a odiar un poco a Ethan. Si no me hubiera seducido con su amor,
si no me hubiera dado valor con promesas vacías para dejarlo todo por él, tal vez yo no habría cortado lazos con mi familia. La casa quizá habría sido parcialmente mía. Mi padre no habría tenido el accidente camino a verme. Y una familia inocente no habría sido arrastrada a esta desgracia, pero también sabía, muy en el fondo, que no podía culpar a nadie. Caí en la trampa de Ethan porque puse todas mis esperanzas de amor en él. Así que merecía ser engañado, y abandonado a mi suerte. Tal vez mi padre sí me quería, pero su torpeza y su orgullo me dejaron un dolor que no se puede explicar. Le dejó la casa a Simon porque él no era su hijo de sangre, intentando protegerla de ser embargada por la deuda. Pero aún así, no podía perdonarlo por el daño que me había causado. Después de ese día, no sé cómo logré organizar todo con indiferencia y despedir a los invitados. No volví a prestarle atención a Simon. Debo admitir que aún no superaba la envidia que sentía hacia él. Dejé mi ciudad natal y regresé a la ciudad. Renuncié a mi trabajo estable y respetable, aunque mal pagado. Empecé a trabajar en varios empleos al día, camarero en un karaoke, cargador, repartidor. Sobrevivía con 3 panecillos al vapor y una botella de agua al día. En los últimos días de mi vida, ya no tenía energía para lidiar con Ethan. Solo quería ganar dinero para pagar por la vida que ahora era mi responsabilidad. Todo lo que uno desea en este mundo, es una conciencia tranquila. Un día, mientras servía tragos como camarero en el karaoke, vi a Ethan en una sala privada. Los chicos ricos que lo rodeaban estaban presionando a otro joven para que bebiera. Y Ethan, protegiéndolo, aceptaba las copas por él. Como camarero, empujé la puerta para entregar el pedido. La sala estaba oscura, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, nos reconocimos. Había pasado un mes desde la última vez que lo vi. Parecía un poco nervioso, algo alterado. Bajé la vista, fingí no conocerlo y salí de la habitación en silencio. En el instante en que la puerta se cerró, una línea definitiva quedó trazada entre nosotros. Pero el destino tenía otros planes. La acreedora me llamó, llorando. Su hijo ya no podía esperar más, necesitaba una cirugía urgente que costaba $10.000. Lleno de culpa, le prometí que conseguiría el dinero lo antes posible. Me quedé junto a la ventana, mirando el flujo del tráfico. Y de pronto, me di cuenta de que no tenía a nadie con quien hablar. Con duda, marqué el número de Ethan. Esta vez, finalmente contestó. No dijo nada. Después de un largo silencio, le pedí que me prestara $10.000. Ethan resopló con desprecio. Leo, ¿eso es todo lo que tienes que decirme? Mejor ve a mendigar a la calle. Colgó. Y el tono de llamada muerto retumbó interminablemente en mi oído. A estas alturas, en verdad no era muy diferente de un mendigo. Después de que descubrí su secreto, él nunca me dio ni una sola explicación. Parecía que cada vez que le pedía algo relacionado con dinero, se volvía extremadamente sensible. ¿Por qué podía gastar una fortuna para hacer feliz a ese otro tipo, pero conmigo era tan tacaño, como si temiera que le robara? Porque nací pobre, debía ser intrínsecamente inferior, ¿no? Así que tenía que estar alerta conmigo todo el tiempo. Poco después, el gerente me encontró y me despidió. No me pagó mi último sueldo. En cambio, se burló de mí por no saber cuál era mi lugar, diciendo que alguien como Ethan era de otra liga, y que debía abandonar mis ilusiones tontas. Lo enfrenté, exigiendo que me pagara. Pero solo llamó a unos tipos para que me golpearan. En ese momento, comprendí con total claridad la distancia entre Ethan y yo. Él era intocable, y yo era como una hormiga. Podía decidir mi destino con una sola palabra. En el callejón detrás del karaoke, me golpearon hasta que todo el cuerpo me dolía. Me acurruqué en el suelo, con la conciencia desvaneciéndose. Vi a Ethan al final del oscuro callejón, bajo la luz de una farola. Ayudaba cuidadosamente al otro chico a subirse a un coche. Esa fue la primera vez que miré el rostro de Ethan, sin un rastro de tristeza o ternura. Lo único que deseaba, era abofetearlo varias veces, devolverle, una por una, todas las injusticias que había sufrido. Lo odiaba. ¿Por qué tenía derecho a jugar con mis sentimientos, solo porque era rico? ¿Por qué su arrogancia, su suposición de que yo lo perseguía por interés, me había costado el trabajo por el que tanto había luchado?
Tendido en ese callejón, escuchando las palabras suaves de Ethan dirigidas al chico en sus brazos, mi corazón se volvió completamente frío. Sentía que estaba en un abismo oscuro y helado. La oscuridad y el frío a mi alrededor me asfixiaban. Recordé los momentos maravillosos que habíamos pasado juntos, aquellos días pobres pero felices, ahora simples recuerdos lejanos. En esa noche silenciosa, yacía en el suelo como un perro muerto. Mis lágrimas ya se habían secado. Solo quedaba dolor y desesperación en mi corazón. Sabía que habíamos llegado al final. Después de que Ethan se fue, me obligué a levantarme del suelo. Vendí la casa que habíamos comprado juntos y reuní como pude el dinero para la cirugía. Ethan y yo habíamos pagado a partes iguales el anticipo de esa casa, pero después de que él dijo que lo habían despedido de su trabajo inestable, fui yo quien cubrió la hipoteca y todos nuestros gastos. Mirando atrás, seguramente solo estaba guardando su dinero. No quería gastarlo en mí. De todas formas, Ethan era un niño rico, de una familia adinerada. Los regalos que compraba para seducir a sus amantes valían más que esa casa. Probablemente ni le importaba ese poco dinero. Es ridículo pensar que jugué a construir un hogar con él durante tantos años, solo para acabar con una enfermedad terminal. Si realmente quería armar un escándalo por eso, le devolvería su mitad del pago inicial más adelante. Tardó un tiempo en venderse la casa y conseguir el efectivo. Pero al final, el niño no pudo salvarse. Su madre me atacó como una loca y terminó detenida por causar disturbios en el hospital. La policía me dijo que tenía que llamar a un familiar o a un amigo para que me sacara. Revisé la lista de contactos en mi teléfono, y me di cuenta de que no había una sola persona a quien pudiera llamar. De pronto, Ethan me llamó. Mi corazón dio un vuelco, como si algo lo hubiera sacudido de golpe, pero solo llamaba para reclamarme, por haber vendido la casa. Me mordí el labio con fuerza, sin decir nada. Él tampoco habló. No fue hasta que sentí mi boca llenarse con el sabor metálico de la sangre, que murmuré, vendí la casa, necesitaba el dinero. Colgó, antes de que pudiera terminar. Quise decirle que le devolvería su parte cuando pudiera. Quise contarle por todo lo que había pasado, buscar consuelo en sus brazos. Pero él no escuchó nada. Solo colgó. Incluso después de haber sido abandonado por él 10.000 veces, en mis momentos más oscuros. Aún deseaba su abrazo. Qué patético soy, pensé. La pequeña celda estaba llena de un olor rancio y penetrante. Gotas de agua se filtraban por las paredes, y el suelo estaba húmedo. Me acurruqué en una esquina, el cuerpo temblando sin control. Mi enfermedad empeoró en ese ambiente hostil. El dolor en el estómago era como un cuchillo retorciéndose dentro de mí. Casi insoportable. Cada respiración era difícil, como si una mano invisible me apretara la garganta. Intenté buscar algo para aliviar el dolor. Pero no había nada a mi alrededor, solo paredes frías y húmedas. La soledad y la desesperación eran mis únicas compañeras. Solo podía mirar hacia la oscuridad. Al final, fue Simon quien vino a sacarme de allí. No sé cómo un estudiante de secundaria logró saltarse clases y venir tan lejos. Nunca había salido de nuestro pequeño pueblo. ¿Cómo hizo un chico como él para encontrarme, en esta ciudad tan grande y desconocida? Nunca había prestado atención a Simon mientras crecíamos. Ahora, yacía en su espalda mientras él me cargaba. Aturdido, me di cuenta de que ese chico se había hecho tan alto. Simon me llevó al hospital, donde se enteró de mi condición. Aquel joven, ahora crecido, se irguió con firmeza. Avergonzado, impotente, porque no tenía dinero, apretó los puños con fuerza. Fui yo quien habló primero, diciéndole al doctor que ya había dejado el tratamiento. Simon y yo volvimos a nuestro pueblo. Él se inscribió en un instituto con jornada diurna, para poder correr a casa a cocinarme durante el almuerzo y en las noches. Yo yacía en la cama, con el dolor como compañero constante. Mi cuerpo cada vez más débil y lento. Al verlo tan ocupado, pensé, con un humor algo retorcido, que Simon y yo parecíamos una de esas historias que ves en las noticias, donde el hijo carga a su madre enferma para llevarla a la universidad. Jamás imaginé que, en los momentos finales de mi vida, la persona a mi lado sería Simon, ese hermano con quien no compartía sangre y a quien siempre había odiado. Cuando Simon dijo que quería abandonar la escuela para trabajar y pagar mi tratamiento, le di una bofetada.
Simon, basta con esta actuación repugnante. Solo quieres que los vecinos hablen bien de ti después de que muera. Deja de actuar como si fueras un santo. Tú y tu madre me robaron mi hogar. Ojalá pudiera matarte. El joven se quedó paralizado. Vi sus ojos enrojecerse. Después de que Simon se fue, miré mi propia mano temblorosa. Ya era un hombre que se estaba muriendo. ¿Por qué iba a arrastrarlo a él también conmigo? Simon pareció tomarse mis palabras de odio muy en serio. Intentó mantenerse lejos de mi vista y no volvió a hablarme, pero continuó cuidándome como siempre. Ethan se comprometió. Lo vi en las noticias. Ethan, el heredero de la corporación Cielo Azul, se había comprometido con Joseph, el genio artístico. Los titulares lo celebraban como un amor que trascendía la orientación sexual y las normas sociales. Pensé. Ethan debía amar de verdad a ese chico, para convencer a su familia y anunciar el compromiso públicamente. Por supuesto, los asuntos de una pareja poderosa como ellos, nada tenían que ver con alguien común como yo. Dejé de pensar en eso. Tenía un problema más urgente entre manos. Simon se había metido en una pelea en la escuela. Empujó a otro chico por las escaleras, y el chico se rompió una pierna. Simon lo había golpeado porque ese chico lo insultó, llamándolo hijo de un asesino y de hermano de un maricón. Una enorme ola de impotencia me invadió. Me había convertido en una carga de tal magnitud. Simon aún era joven. Tenía toda una vida por delante, un futuro brillante. No podía ser expulsado del colegio por mi culpa. Jamás imaginé que Ethan vendría a buscarme. Nunca pensé que volvería a verlo en esta vida. Esa fue la primera vez que vi al verdadero Ethan, claramente, a la luz del día. Llevaba un traje de diseñador hecho a medida. Exudaba un aire frío, reservado. Parecía más delgado, lo que lo hacía lucir aún más distante. Ethan me propuso un trato: si me convertía en su amante, él se encargaría del problema de mi hermano. Me sorprendió un poco. Se suponía que estaba enamorado de Joseph. ¿Por qué entonces querría mantener a un amante en secreto? Quizá estaba cansado de los manjares, y quería probar otra vez un plato sencillo como yo. Después de todo, estar conmigo siempre fue fácil. Sin complicaciones. Era como si estuviera conociendo a Ethan por primera vez. Comprendiendo realmente qué tipo de persona era. Ya no podía darme el lujo de pensar en la dignidad. Cambiar mi cuerpo roto por el futuro de Simon era un buen trato. Forcé una sonrisa suplicante, servil, y acepté la propuesta de Ethan. Antes siquiera de poder decir una palabra, un dolor agudo me atravesó el abdomen. Sentí el sabor metálico de la sangre llenarme la boca. El dolor nubló mi conciencia. Mis sentidos se apagaban. Lo último que vi antes de desmayarme fue a Ethan corriendo hacia mí con desesperación. Dijo algo, pero ya no podía oírlo. En ese momento, se parecía al Ethan del que me enamoré por primera vez. Ethan se enteró de mi enfermedad. Comenzó a llevarme a las sesiones de quimioterapia. Sé que ahora doy asco, soy piel y huesos, sin un solo cabello. Pero aún así, podía mirarme con ternura. A menudo se sentaba junto a mi cama en el hospital, mirándome en silencio, sin decir nada. Me equivoqué. Fui yo quien arruinó nuestra felicidad. Por las noches, Ethan me abrazaba con cuidado, murmurando para sí mismo. Su voz estaba llena de desesperación y arrepentimiento. Yo yacía en sus brazos, sin poder dormir. Los recuerdos me inundaban. Cada pequeño momento que pasamos juntos se repetía una y otra vez en su cabeza. Él contaba nuestro pasado una y otra vez. Recordaba cómo yo siempre me negaba a gastar en comida o ropa para ahorrar dinero, cómo soportaba el dolor cuando estaba enfermo solo para no preocuparlo. Recordaba todos nuestros momentos dulces. Repetía esas historias una y otra vez, como si intentara recordarse a sí mismo. Como si intentara arrastrarme de nuevo al pasado. Pero ya era demasiado tarde. Ethan se volvió callado, retraído. Ya no hablaba con nadie. Se estaba ahogando en su propio dolor y remordimiento, incapaz de escapar. Pero yo solo sentía asco. Era como si el destino no dejara de recordarme los errores que cometí cuando era joven. Tal vez, sabiendo que la culpa de Ethan me permitiría hacer lo que quisiera. Decidí que no quería volver a verlo en mis últimos días.
Le pedí que me llevara a dar un paseo. En cada lugar que pasábamos, le contaba lo que había soportado allí. Le dije que sabía que la colonia que me regaló en mi cumpleaños era una muestra gratis del mostrador donde había comprado cosas para Joseph. Y que ese mismo día, el médico me había dado el diagnóstico de cáncer en fase terminal. Le conté que cuando me topé con él en el karaoke, él abrazaba a Joseph, ayudándolo a subir a un coche, a solo unos metros de donde yo estaba siendo golpeado brutalmente por los hombres del gerente. Le conté cómo le pedí dinero. Y él me dijo que mejor saliera a mendigar. Le conté cómo tuve que vender nuestra casa. Le conté que cuando estuve encerrado en una celda, la única persona que podía sacarme solo me llamó para confrontarme y luego me colgó. Sabía que esas verdades eran demasiado para que Ethan las soportara. Pero verlo sufrir, me dio una punzada de satisfacción. Él me abrazó con fuerza. Lo siento, Leo, lo siento tanto. Te lo ruego, por favor, basta. Podemos empezar de nuevo. Todo va a estar bien. Yo no me resistí. Solo respondí en voz baja, Ethan, no sirve de nada. Deja de mentirte. No podemos estar bien. Incluso ahora, nunca hemos tenido una conversación como iguales. No puedes enfrentar lo que me hiciste. Solo quieres olvidarlo, enterrarlo, y luego engañarte diciendo que podemos empezar de nuevo. Pero nunca me has preguntado qué es lo que yo quiero. Joseph nació con una cuchara de plata, así que cuando te pide regalos de decenas de miles, tú crees que es lo que merece, que eso es amor. Pero en cuanto yo menciono dinero, instintivamente piensas que soy una persona sin integridad. Y al instante, levantas una muralla entre nosotros. Ethan, ya jugué el juego del niño rico y el chico pobre. No quiero actuar en la secuela, fingir que estamos locamente enamorados. La verdad es que tú sabes que no tenemos futuro. Yo siempre seré solo tu amante, oculto entre las sombras. Me estaba quedando dormido. No sé cuánto le dije a Ethan, hasta que ya no tuve fuerzas para seguir hablando. Ethan, en mis últimos días, solo déjame ser libre. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul Pasiones BL y se publica únicamente en este canal. Está prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Ecos Zorro Azul, Pasiones BL Epílogo. Ethan quería casarse con Leo. Pero sabía que sus padres jamás aceptarían que estuviera con él. Especialmente, porque Leo era un hombre. Pero Ethan aún quería estar con Leo. Tuvo una gran pelea con sus padres. Ellos prometieron que, si Leo podía vivir sin gastar el dinero de Ethan y no codiciaba la riqueza familiar, aceptarían que estuvieran juntos. Así que idearon este juego, que duraría 3 años. El comportamiento de Leo hizo muy feliz a Ethan. Le hizo sentir que no se había equivocado al elegirlo. Pero sus padres estaban perdiendo la paciencia. Después de enterarse de la orientación sexual de Ethan, cambiaron de estrategia. Podía estar con un hombre, pero tenía que ser alguien con una familia del mismo nivel. Y así encontraron a Joseph, para que saliera con él. Ethan no se resistió. Sabía que él y Leo no podrían estar juntos abiertamente. Hizo un trato con Joseph, que no interfiriera con su relación secreta con Leo. El día del cumpleaños de Leo, mientras compraba cosas para Joseph, pensó en lo feliz que sería Leo si pudiera llevarlo allí a comprar. Leo era su amante, merecía disfrutar esas cosas, no estar regateando por unas monedas en el mercado. Pronto se cumplirían los 3 años. Aunque el estatus de Leo no fuera el ideal, no importaría. Podría al menos presentarlo ante sus padres y ellos aprobarían su carácter. Ya había soportado demasiadas dificultades. No tenía prisa. Para el cumpleaños de Leo, en realidad le había comprado un reloj de $20.000. Pero, al final, le dio la colonia gratuita. Sintió que Leo no había quedado conforme con el regalo. Frunció el ceño, pensando, si de verdad me ama, ¿no debería darle igual el regalo? Pero Leo, en serio quería terminar por eso. Ethan sintió que debía volver a evaluarlo. Faltaba tan poco para los 3 años, ¿por qué no podía aguantar un poco más? Había resistido junto a él todo ese tiempo, en la pobreza, los sacrificios. Una vez cumplidos los 3 años, como su amante, Ethan podría darle todo lo que quisiera. Entonces, ¿por qué Leo era tan difícil?
Ethan estaba frustrado. Había jugado este juego de pobreza con Leo precisamente porque quería presentarlo a sus padres. Tal vez no podrían tener una boda pública, pero al menos sus padres lo aceptarían y él no le faltaría nada. Ethan dejó su casa. Todos los días iba apretado en el metro, vestido con ropa barata para mezclarse con la vida de Leo, mientras también manejaba los negocios de su familia. Estaba exhausto, física y mentalmente. Pensó en rendirse, pero no pudo. Finalmente, decidió darle una oportunidad más a Leo. Pero cuando volvió, notó claramente que Leo había cambiado. Actuaba igual que antes, pero Ethan veía los callos en sus manos, como contaba cada centavo en las compras, sus sonrisas forzadas, y todo eso empezó a irritarlo. Cuando vio las fotos en el celular de Leo, estuvo seguro, Leo lo hacía todo para fastidiarlo. Probablemente ya sabía su verdadera identidad y ahora dejaba pistas para obtener beneficios, y obligarlo a gastar. Ethan se sentía profundamente molesto, y furioso. Empezó a darle el trato del silencio. Cuando recibió llamada tras llamada de Leo, solo pensaba, lo sabía. Leo no era diferente a los demás. Incluso se sintió frustrado de que Leo no hubiera cumplido sus expectativas. Si todo era fingido, ¿por qué no seguir fingiendo un poco más? Intentó obligarse a olvidar a Leo. Empezó a salir con Joseph con frecuencia, solo para distraerse. Ese día lo vio en el karaoke. Leo estaba más delgado, alarmantemente delgado. Ethan sintió una punzada de lástima. Pero luego pensó que Leo probablemente lo hacía adrede, como una actuación. Y volvió a enfurecerse. Estaba atrapado entre la ira por su manipulación, y la culpa de no haberlo cuidado. Leo lo llamó. No fue una sorpresa, quería pedir dinero. Ethan se rió de sí mismo. ¿De verdad? ¿Qué esperaba? Después de enterarse de que Leo había vendido la casa, Ethan, quien se repetía una y otra vez que ya no le importaba. No pudo evitar enfurecerse. ¿Qué significaron esos 3 años juntos para Leo? Al ver que ya no podía sacar más provecho, decidió vender la casa para exprimir el último centavo. Ethan se sintió traicionado. Pensó que Leo lo había usado todo el tiempo. Lo llamó, y Leo le confirmó exactamente lo que temía. Ethan se comprometió con Joseph. Aún así, decidió seguir con su plan, mantener a Leo a su lado. No soportaba el dolor de estar sin él. Aunque sabía que Leo tenía un carácter cuestionable, que lo había manipulado. Ethan simplemente no podía dejarlo. Cedió. Le ofreció a Leo seguir con él. Y Leo aceptó, sin dudarlo. Para Ethan, Leo ya era un completo extraño. Pero, ¿qué importaba? De todos modos, no podía dejarlo. Estaba atado a él, para siempre. Cuando Ethan descubrió toda la verdad, ya era demasiado tarde. No pudo detener nada. No pudo evitar que la vida de Leo se desvaneciera. No pudo evitar que Leo lo odiara. Al final, lo devolvió a Simon. Se quedó a su lado, observando en silencio cómo caminaba hacia la muerte. Dejándolo para siempre. Nota del autor. Ethan nunca vio a Leo como un igual. Lo miraba desde arriba. Por eso, intentó encontrar en él alguna chispa especial que justificara, ante sí mismo, que Leo era digno de su amor. Cuando creyó que el carácter de Leo tenía fallas, no pudo aceptarlo. Prefirió huir, e incluso resentirse. Los llamados sacrificios de Ethan, y su supuesto amor profundo, fueron siempre definidos por él mismo. Nunca se preocupó por Leo. Nunca prestó atención real a lo que Leo necesitaba. Solo se enfocó en su mundo interior, proyectando etiquetas sobre Leo según sus propios sentimientos. Y Leo, debido a los traumas de su infancia, solo buscaba a alguien que lo salvara. Alguien que lo sacara del lodo. Por eso, veía a Ethan como su todo, y dio demasiado. Y eso hizo que fuera tan difícil para él irse. Pero en este mundo, la única persona que puede salvarte, la única en quien realmente puedes confiar, eres tú mismo. En cuanto al daño familiar. Los padres pueden tener sus razones. Pueden no saber amar. Pero el dolor, sigue siendo dolor. Y nunca, se borra. Tal vez algún día logres aceptarlo, pero jamás podrás, realmente dejarlo ir. Jamás podrás perdonarlo por completo.
Porque esa herida siempre estará ahí. Lo perdí para siempre. Su luz se apagó antes de que pudiera enmendar mis errores. Ahora solo me queda el recuerdo, y esta culpa eterna. Leo fue mi amor, mi castigo y mi redención, y aunque ya no esté, seguiré amándolo, en silencio, hasta el final de mis días.